Muy bien. Abre tu Biblia en Lucas 20 y vamos a continuar en el versículo 19. Del 19, hoy vamos a revisar hasta el 26, ¿ok? Lucas 20, del 19 al 26. Y esta prédica lleva como título, precisamente lo hice con una pregunta que nos puede llevar a la reflexión y a entender este mensaje que puso el Señor a través de una contestación hermosa, también de una pregunta que le hace. Y esta pregunta que lleva, de la que lleva el título La prédica es: ¿conformados al mundo o a Dios? Primeramente, pues démosle gloria a Dios porque nos da la bendición, ¿verdad?, para poder tener acceso a su bendita palabra. En verdad, también reflexionemos en que debemos agradecer al Señor porque además de que podemos tener acceso a esta palabra, la podemos analizar libremente aquí en este lugar, ¿no? No tenemos que estar como los primeros cristianos escondidos. En Roma, hasta ahí fue cuando se hizo famoso lo de las catacumbas. Ahí era donde se tenían que ir los cristianos a predicar la palabra, a leer, a cantar himnos, alabanzas, porque los tenían observados. Hubo durante la historia de la iglesia primitiva, durante el periodo del Imperio Romano, distintos emperadores y hubo unos más crueles que otros. Algunos les dijeron: no, no es necesario que los vayan a perseguir. Simplemente cuando me traigan una acusación de ellos, los traemos y si niegan a Cristo, los dejamos libres. Pero si no, y si no le hacen sacrificio al César y lo adoran, los matamos. Así, ¿no? Así de sencillo. Pero hubo otros que les decían: vayan y persígalos hasta la selva, hasta las cuevas, en los bosques, donde estén, tráiganlos. Hubo persecuciones peores. Y por eso yo creo que hoy de veras tenemos que reflexionar que nosotros no tenemos esa situación. ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos estar aquí con un micrófono y subirle si queremos, ¿verdad? En aire libre y se escucha sin el temor, gracias a Dios, hasta el día de hoy, de que no nos vengan a tomar presos, ¿verdad? Y a quitar la vida. Entonces, eso es algo que en verdad debemos agradecerle al Señor, que nos ha dado en esta época, en este país, hablando específicamente, esa libertad. Porque sabemos también que hay países donde están como en la iglesia primitiva, donde en verdad el evangelio todavía es primitivo, ¿sí? Porque apenas son países que siempre prohibieron la palabra y cuando entró tuvieron que congregarse hasta en sótanos, ¿no? En China se da el caso. En China está prohibida la lectura de la Biblia y tienen que esconderse para predicar. Alaban en voz bajita, o sea, porque si los acusan, si los encuentran, los llevan a la cárcel, ¿verdad? También, así es, ¿no? O sea, hay casos increíbles, pero la palabra de Dios no se detiene. Eso es lo increíble. Y ahorita lo vamos a ver, por qué también hago esta reflexión al principio, ¿no? Y por qué te digo que hay que darle gracias al Señor, ¿no? Eh, lo vamos a ver aquí con precisamente este pasaje que hoy vamos a revisar. ¿Ok? Donde justamente vamos a ver cómo los fariseos y los maestros de la ley, en esa tensión que veníamos viendo, ¿verdad? Que venía ya cada vez más, se volvía más tensa la situación con el Señor Jesús. Ahora van a seguir intentando nuevas estrategias. Ahora van a buscar tentarle, van a buscar hacerle caer en algunas de las preguntas que le formulaban, ¿no? Y que, como veíamos el domingo pasado, cada vez más gente estaba presente ante esas preguntas que le hacían,
porque estaban en lugares públicos, ¿verdad? Recordemos que estaba en el templo del Señor y llegaban estos hombres a querer tentarle. Y la última vez, recordemos que pues le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿No? Y terminaron, ¿recuerdan? Exhibiendo su incredulidad ante el Señor. Y la gente del templo, ¿sí? Pues se dio cuenta y ellos se sintieron más avergonzados, ¿verdad? Porque había más gente. Y les advirtió de su futuro el Señor. Les dijo cuál iba a ser su situación, ¿verdad? Por haber desechado, ¿recuerdan? La piedra que vino a ser la cabeza del ángulo, ¿verdad? Pero estos hombres, ¿qué creen? No dejaban de intentarlo. Ellos estaban buscando otras estrategias. No se quedaron ahí, no se conformaban, ¿verdad? Con las respuestas maravillosas que les daba el Señor y cómo los confrontaba, sino que eran en verdad persistentes, ¿no? Tenían una perseverancia que los llevaba a una y otra vez buscar oportunidades para hacer caer al Señor en cualquier palabra y poder juzgarlo delante de la gente. Y ahora, al haberse visto frustrados la ocasión anterior, en todos sus intentos van a buscar hacerlo caer, pero ahora frente a Roma. Dicen, bueno, si nosotros no podemos, ¿qué tal si la aventamos a los romanos, ¿no? Esos que son crueles y que tienen la autoridad, porque en ese momento ellos tenían autoridad sobre el pueblo judío, ¿ok? Y van a aprovechar este dominio de Roma y el interés que tenía este imperio, ya sabemos en qué era lo más importante para ellos, el dinero, ¿no? Nos vamos a tentarlo en la parte que le duele más a Roma, ¿no? En la parte del dinero. Y en este pasaje vamos a ver lo que es la cuestión, se le llama la cuestión del tributo que le plantean estos personajes al Señor Jesús. Vamos a ver de qué manera lo van a hacer. Vamos a ir leyendo versículo a versículo, ¿ok? Vamos a leer el 19 primero, ¿ok? Si quieren lo leemos juntos. Y dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Entonces, recordemos que el Señor venía de predicarles la parábola de los labradores malvados, ¿verdad? En la cual con toda claridad se dieron cuenta que se refería a ellos, ¿no? Ellos sintieron, dijeron, no, pues es a nosotros, porque recuerdan que hasta dijeron, Dios nos libre, ¿no? Sabían perfectamente que ellos eran los que estaban cometiendo eso de desechar la piedra, ¿verdad? Que era la cabeza del ángulo. Entonces, al no poder echarle mano, ahí lo dice, ¿verdad? Procuraban los principales sacerdotes echarle mano en aquella hora, ¿sí? No podían, ¿por qué? Porque estaba el pueblo ya con el Señor, ¿no? El pueblo escuchaba y muchos se estaban convirtiendo y se daban cuenta que las palabras de Jesús eran verdaderas, ¿sí? Entonces, pues estos no podían y dicen, pues vamos a formular otra estrategia, ¿no? Y vamos a ver qué dice el 20. Vamos todos. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Ahí está. Hijo, ¿cómo le hacemos ahora, verdad? Por medio de personas que se hicieran pasar ahí por justos, como espías, ¿no? Simulando, ¿no? Que eran, no, muy justos. Incluso van a ver ahorita cómo llegan a hablarle, ¿no? Y iban a ver si lo hacían caer en una cuestión muy delicada para poder usar el poder despiadado de Roma contra él. Qué grado, ¿verdad? De enojo tenían estos religiosos, es increíble. Vamos a ver, ¿y qué dice el 21? Fíjense. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Hijo,
Vaya que eran buenos simuladores, ¿verdad? Hasta yo me la creí ahí. Si leyéramos el versículo solito, sin todo el preámbulo del pasaje, ¿a poco no? Sin todo este contexto, pareciera, si lo lees solito, no hombre, estos hombres sí eran justos, ¿verdad? Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, ¿no? Y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Hijo, vaya que eran buenos simuladores, ¿no? Estos espías que habían enviado. Sí parecían hombres piadosos, ¿verdad? Y justos. Hijo. Pero te das cuenta que era solo, y como nos lo dice el versículo 20, solo simuladores, ¿verdad? Que estaban actuando. Me imaginé como cuando nuestros hijos nos quieren pedir algún permiso, ¿verdad? Así a veces. Porque ninguno llega así como exigiéndole al papá, ¿verdad? ¿Me das permiso? Y menos, vámonos. No, llegan con carita, este, de inocentes, ¿verdad? Así como estos simuladores. O cuando te traen la mala nota de la escuela, ¿verdad? Para que le firmes la boleta toda reprobada, ¿no? Ay, ¿con qué carita vienen, verdad? Así de veras. Cuando leía me imaginaba estos hombres simuladores, estos espías, ¿no? Maestro bueno, eres recto, enseñas el camino de la verdad. Tú que no haces... Yo me imagino que el Señor Jesús nomás los volteaba a ver diciendo, hijo, hipócritas, ¿verdad? Porque sabemos que Él conocía los corazones, ¿no? O sea, nadie se podía acercar con Él queriéndole vender una idea diferente a la que Él sabía perfectamente que estaban estas personas, ¿verdad? Tratando de lograr algo, ¿no? Ponían su carita, me imaginé también ¿alguna vez vieron Shrek? El gato con botas, ¿se acuerdan? La carita que hacía era rudo y, ¿no? Cómo manejaba la espada, pero cuando tenía que sacar algo de provecho, ¿no? Sacaba así, se ponía el sombrerito y sus ojitos, ¿no? Que todos se enternecían, ay, qué bonito gatito, ¿no? Así me los imaginé estos hombres, ¿no? Llegando, decía mi abuelita, ¿con qué? Con cara de mustios, ¿no? Me acuerdo, mustios, ¿no? Pues así estos hombres, ¿verdad? Hablándole al Señor Jesús de manera tan hábil que en verdad sí nos hacen pensar que son justos, ¿verdad? Y hoy sabemos, incluso, es más, hasta parecían salvos, ¿no? No, estos sí ya se convirtieron, ¿no? Y eso pasa hoy, hermanos, en la actualidad. Sabemos que hay gente que maneja tan bien la palabra que a veces podemos pensar de manera tan hábil que en verdad puedes pensar que son varones o mujeres del Señor, ¿no? Pero que en verdad son lobos vestidos de oveja, ¿no? O sea, cuando ya ves sus vidas, ves realmente lo que están buscando, pero cuando tú los escuchas, puedes caer, ¿no? O sea, la manera en la que pueden enseñar y predicar la palabra. Eso mismo, eso mismo nos enfrentamos y a eso mismo debemos nosotros también de tener esa, esa madurez, ese discernimiento para darnos cuenta. Y solo lo vamos a tener yendo constantemente a la palabra del Señor, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a ver qué sigue una vez que el Señor, por supuesto, descubre la intención, ¿verdad? De los corazones. Ellos le hacen esta pregunta, que es de donde va a salir todo, ¿no? Dice el 22, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? O sea, ¿es legal? ¿Está permitido o no? Y ellos creían que por sus palabras previas, ¿verdad? Donde se querían hacer parecer justos, maestro, que tú que enseñas con rectitud, pues creían que el Señor se iba a abrir tal cual, de alguna manera, ¿verdad? Iba a caer en su trampa, ¿no? Pero oh sorpresa, viene la respuesta magistral ahí de nuestro Señor, que les va a hacer cambiar las caras de gatito con botas, ¿no? Con que se le presentaron a unas caras de asombro, ¿verdad? Les iba a cambiar completamente esa cara. Dice el 23, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo,
¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Hijo, me lo sigo imaginando de veras con esa cara, ¿no? Como de mustios, como les decía que decía mi abuelita, ¿no? Respondiendo, de César, ¿no? O sea, ya sorprendidos, híjole, solito el Señor los llevó, ¿no? A que cayeran en su propia trampa, ¿no? Respondan ustedes. ¿De quién tiene la cara? Y la inscripción, esta moneda. Lo que le sacó fue un denario. Lo podemos leer en Mateo, en los otros sinópticos, ¿no? Lucas no dice que era un denario, pero pues la moneda que les pidió era un denario que tenía precisamente al César, ¿no? Como la imagen que les puse, si podemos ir rápidamente a la primera luz y nos regresamos a esta al 24. ¿Ya vieron? Ahí está la cara del César, ¿sí? Y la inscripción, lo que está escrito abajo, pues decía quién era ese hombre, ¿no? Para que incluso cualquier extranjero que le cayera en sus manos esa moneda pudiera saber, pues, quién era el de la cara, ¿va? A quién le pertenecía eso, ¿no? ¿A quién habían puesto? Pues al César. Listo, Luz. Entonces, así era esa moneda, ¿no? En la que ellos, la que les hizo ver el Señor Jesús con toda claridad. A ver, díganme, ¿quién está? ¿De quién es esa cara? ¿Y qué dice? ¿No? Por si no lo reconocen, ahí lo dice. Pues de César, ¿no? Entonces, vemos en el 25, vamos al 25, fíjense, dice, entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron, ¿no? Los dejó, ahora sí que los dejó callados, mudos, exacto. Los que querían sorprender al Señor salieron, pues más bien maravillados, ¿no? Con la respuesta que ni se esperaban. Los cazadores salieron casados, ¿no? La grandeza de nuestro Señor Jesús, en verdad. Qué sabiduría, qué inteligencia para poderles contestar. Y amados hermanos, en verdad, vemos con mucha facilidad que el Señor respondía, ¿verdad? Esas respuestas del Señor, pero en verdad lo que representaba la pregunta de estos hombres podía haberle traído a cualquiera, no solo la cárcel, sino hasta la muerte. Esa era la intención, porque si el Señor Jesús hubiera respondido otra cosa, con eso lo podían juzgar y sabemos que a los romanos lo que más les podía molestar era que les pegaran en las cuestiones de ingresos, ¿verdad? De dinero. Entonces, pero aquí, híjole, el Señor Jesús magistralmente conocía todas las cosas y responde de una manera en verdad maravillosa, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto que podía provocar hasta cárcel y muerte? Déjame ponerte en contexto rápidamente. Fíjate, aunque Dios en verdad decretó todo para que Jesús naciera no bajo la libertad judía, no bajo, digamos, no permitió que en ese momento en el que venían a nacer el Mesías estuvieran los judíos en libertad, gobernándose ellos solos, ¿no? Sino que Dios precisamente quiso que fuera cuando Roma estaba dirigida, ¿sí?, por un emperador, cuando Roma dejó de ser república, porque Roma ya tenía, Roma tal cual como pueblo, como ciudad, tenía 750 años ya de haber sido fundada. O sea, 750 años antes de que naciera el Señor Jesús ya existía Roma. Pero de ser imperio, más o menos, ¿sí?, llevaba unos 200 o 300 años, ¿ok? Entonces, pero era manejada como república. Y en una república sabemos que había senadores, ¿verdad? Como nosotros más o menos, que hay diputados, senadores, tienen una estructura con poderes separados. No todo el poder lo tenía el gobernante, sino se dividía. Pero en el momento en el que nace el Señor Jesús, años antes, aproximadamente unos
creo que como 27 años antes de que naciera Jesús, César Augusto, ¿sí?, toma el poder, derroca a los que estaban y quita la república y vuelve a poner el imperio. Y eso, fíjense, fue importante porque era el contexto como tenía que venir el Salvador, ¿sí? Que no hubiera muchos hombres teniendo que discutir, solamente uno, un emperador que tenía el poder sobre todos, incluso sobre el imperio, perdón, sobre el pueblo judío, ¿sí? Sobre el pueblo judío. Fíjense, el imperio romano y las grandes fronteras que ya habían abarcado llegaban de Asia, llegaban hasta Grecia, parte de Europa, hasta África del Norte. Su delimitación en el desierto del Sahara. ¿Por qué les digo esto? Porque era en verdad, o sea, se había extendido de una manera enorme. Y ahí es donde la noticia de Jesús, ¿sí?, estando dentro de ese imperio, ¿qué creen que iba a pasar? Pues iba a expandir grandemente, ¿no? Si hubiera sido solo en el pueblo judío, cuando hubo un tiempo después de la revuelta de los macabeos, que los judíos pudieron tener libertad, después de la dispersión, después de Babilonia, llegó un momento en el que se levantaron bajo Judas Macabeo y lograron derrocar a los seleucidas que los tenían bajo opresión, ¿verdad? Y se volvieron 80 años un pueblo libre. Fíjense, tuvieron 80 años, pero volvieron a caer nuevamente cuando llega Roma. Entonces, aquí, y por culpa de ellos, porque tuvieron revueltas internas, una guerra civil entre los mismos judíos, ¿sí? Se pelearon entre ellos, debilitaron el pueblo y Roma aprovechó y se quedó con el poder. Entonces, si te fijas, el Señor preparó todo para la llegada del Mesías, para que fuera en una paz relativa. Porque con el control romano, pues no permitía a Roma que nadie invadiera los territorios. Entonces los judíos vivían prácticamente en paz, ¿no? Aunque oprimidos por Roma, pero no había otros pueblos que se atrevieran, como antes, ¿no?, a venir a atacarlos, a quedarse con sus pertenencias. No, Roma los cuidaba. Y como Roma tenía todo el poder, nadie entraba. ¿Ok? Fíjense cómo el Señor establece una paz por medio de impíos, ¿sí?, por medio del imperio romano, de paganos, pero que trabajaron para los fines del Señor, ¿sí? El Señor puso que este César Augusto estableciera el imperio y estuvieran protegidos el pueblo judío, y ahí venía el nacimiento del Mesías, ¿sí? Y por otro lado, los gentiles, ¿no?, de todas las regiones que estaban ahí, pues iban a enterar del gran suceso para la humanidad, porque todos estaban bajo Roma, ¿no? ¿Sí? Por la comunicación excelente que tenían los romanos. Como hicieron caminos, trazaron muchos caminos muy bien hechos que hasta la actualidad siguen. Esos caminos que trazó el Imperio Romano, hoy los siguen utilizando. Digo, ya pavimentados y todo, pero esos caminos que ellos hicieron para que se circulara rápido con la finalidad de hacer transacciones, ¿no? Porque ellos los que les interesaba era el comercio, ¿no?, generar, pues esos caminos que creen permitieron que también la gente se moviera rápidamente con seguridad de un lado a otro, porque además esos caminos estaban cuidados por Roma. Había soldados en todos lados. Entonces, cuando llega la noticia del Mesías, ¿qué sucede? Pues que llegaba rápido a donde fuera, ¿sí? Se esparcía por todos lados. Entonces, si se fijan, este periodo incluso que se extendió hasta 200 años, que se le llama la Pax Romana, Pax con X, como en latín, es paz romana, eso fue una vez que se fue incluso el Señor Jesús, ¿no?, que subió al cielo ya, siguió y entonces permitió que los apóstoles, que Pablo pudieran viajar, ¿verdad?, y llevar la palabra. O sea, todo estaba bajo el control de nuestro Señor, ¿sí? Y ¿qué otro aspecto? ¿Por qué es importante mencionar Roma? El imperio
cultural que antes había formado Alejandro Magno, en Alejandría y todo esto, todo lo que se había generado de cultura, hizo que el idioma griego fuera el idioma principal que todo mundo hablaba, como si fuera hoy el inglés, hagan de cuenta. Entonces, el griego era un idioma que muchos conocían y sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Para qué? Pues para que la mayoría de las personas que estaban bajo el imperio de Roma, que conocían ese idioma, conocieran el Evangelio, ¿no? Entonces, es maravilloso ver cómo el Señor, podemos decir, no, bueno, pero es que los tenían oprimidos, los romanos eran crueles, pues aún ahí el Señor se glorifica. Ellos mismos estaban actuando para los planes del Señor, porque si hubiera estado separado el pueblo judío, ¿qué creen? El Evangelio pues, se podía haber quedado ahí, ¿no? No hubiera salido, pero el Señor diseñó todo, el momento específico, puso al César todo. ¿Para qué? Para que entonces en el momento preciso el Evangelio, la noticia del Señor Jesús, se extendiera rápidamente y de manera más fácil, ¿verdad? Muy bien, pues entonces, en verdad, ellos sabían en ese momento, estos hombres que se acercaron, sabían que la manera de mantener la paz con los romanos, los judíos se la llevaron tranquila, digamos, con ellos, era pues pagándoles los impuestos. Era la manera, ¿no? ¿Sí? Y sabían que acusando al Señor Jesús en algo que fuera en contra de eso, pues lo podían acusar gravemente, ¿verdad? Con consecuencias graves, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se le rendía tributo al César, ¿qué creen? Pues era muerte porque eran considerados como, incluso a los cristianos ya después, se les consideraba como ateos. Se imagínense que hoy nos dijeran que los ateos somos nosotros. Así los acusaban, no, es que esos son ateos los cristianos. ¿Por qué? Porque no le rinden sacrificio al César y a los dioses de Roma, ¿sí? Entonces, ellos sabían perfectamente decirle, uy, ¿él qué crees? Él no le rinde sacrificio al César, y lo podían capturar. Los judíos sí tenían hasta eso como una especie de tregua, porque eran un pueblo organizado, ¿no? Era un pueblo que sí se organizaba también y eran tantos por la dispersión, ¿recuerdan? Estaban regados en todo el imperio que les tenían cierto cuidado, ¿no? Porque sabían que si se les organizaban y hacían una revuelta, el pueblo judío podía tirar a Roma, ¿no? Y además, ¿por qué creen? Porque eran prósperos, tenían dinero siempre, los judíos. Entonces a Roma, pues le convenía que le dieran dinero. Y decían, bueno, pues, si son politeístas, perdón, nosotros somos politeístas, ellos monoteístas, ¿no? Pues no pasa nada, déjalos. Si ellos no adoran, y eran los únicos, porque la verdad es que los demás pueblos, Grecia, los asirios, todos eran igual que los romanos, politeístas, ¿no? Y los únicos eran ellos, entonces les daban la oportunidad, ¿verdad? De que ellos no adoraran. Sin embargo, cuando alguien fuera acusado, sí podían, ellos tenían los romanos el poder de dictar una sentencia de muerte, ¿no? ¿Ok? Entonces, es por eso que vemos que estos hombres quieren aprovechar el poder de Roma, ¿no? Y conociendo precisamente ese poder que le habían dado, pues es que ellos van a querer llevarlo a caer en esto, ¿no? Y el Señor Jesús sabemos perfectamente que lo sabía, ¿sí? Pero que además ese poder no iba a estar sobre Jesús en ese momento, ¿no? Sabemos que Jesús entregó su vida él mismo, ¿no? No fue que Roma, bajo su poder, ¿sí?, muriera. Fue lo que permitió Dios. Y Dios permitió bajo sus planes precisamente que hubiera este poder de parte de Roma, ¿no? Pero ¿qué creen? Con esta respuesta, lo que estaba haciendo el Señor era proteger a sus discípulos también.
los estaba protegiendo de lo que vendría más adelante, que él ya sabía, ¿sí? Para que no cayeran en la provocación de los incrédulos y no truncaran el ministerio que les iba a dar. ¿Cuál era el ministerio que les iba a dar? De llevar el evangelio, ¿verdad? Hacer discípulos. Pero ¿qué hubiera pasado si por una cuestión así de dinero los tientan a ellos y dicen, no, pues el Señor nunca dijo que teníamos que pagar impuestos, ya no vamos a pagar impuestos? Y los cristianos primitivos dejan de pagar impuestos, pues automáticamente les dan pretexto para que a todos los acaben, ¿no? Y no, el Señor Jesús con toda sabiduría, conociendo su plan, sí, dejé que estuvieran bajo el imperio romano, bajo esa autoridad de ellos. Sin embargo, yo voy a poner mi autoridad por encima, ¿verdad? Que no caigan bajo con un pretexto tan simple como fuera el dinero, ¿no? Ahora sí que por una moneda, por unas monedas, perder tu vida, por unas monedas dejar de predicar el evangelio, no. El Señor los sabía y los protege. ¿Y qué mejor manera de quitarle el poder al dinero que dejando que se le entregue a los impíos? ¿No? Entréguenselo. Si esto es del César, dénselo al César, ¿no? No se preocupen, no se preocupen por lo que tienen que darles. Si con eso están tranquilos, adelante, ¿no? Para que Roma, porque más bien para Roma era más importante el pago de los tributos, ¿verdad? El dinero, y así los podían dejar seguir practicando, ¿verdad? Su religión. Entonces, páguenle, ¿sí? Páguenle y no tengan problemas. Esto es lo que el Señor precisamente quería, quería también hacer, protegerlos, dejarlos protegidos para el futuro. Esta situación sabemos que se iba a poner difícil con los cristianos primitivos más adelante, ¿sí? Como les decía, la persecución iba a ser muy dura, ¿no? En ese momento todavía ni siquiera iniciaba esa persecución, ¿no? Todavía no moría el Señor, pero la persecución iba a venir, iba a ser muy fuerte. Entonces, por eso tenía que enseñarles cómo protegerse durante muchos años, porque sabemos que iban a pasar casi 200 y cacho más hasta llegar al 323, que llegara Constantino y permitiera ya que los cristianos llevaran a cabo, el cristianismo se volvió una religión legítima, legal, ¿no? Pero imagínense, todavía del Señor Jesús en adelante, eran casi 300 años que iban a pasar siendo perseguidos cruelmente, ¿no? Entonces, el Señor sabía esto y por eso los protege, ¿sí? Que no generaran conflictos con Roma, ¿no? Y también les está mostrando que hay un poder clamando por los corazones de las personas. Fíjense, el poder de un reino terrenal, ¿sí? Al cual, como pudimos ver, Dios también lo instituyó. Finalmente, Dios es quien quita y pone a los gobernantes, ¿no? Entonces, al César lo puso y sí, le dio un cierto poder, pero el Señor aquí, quitándole ese poder al dinero, ¿sí? Minimizándolo, también les va a mostrar que ellos no pueden estar bajo dos poderes, ¿sí? El poder del dinero y el poder de Dios, ¿no? El poder bajo el que estamos nosotros es el del poder de Dios, ¿verdad? Él es nuestra máxima autoridad, ¿sí? Y precisamente eh, de una manera se tienen que satisfacer a lo mejor las cosas terrenales y es cuando les dice, ¿no? Para satisfacer ese poder que está sobre ustedes, que yo he puesto como autoridad, dadle al César lo que es del César. Y fíjate, ahí podemos poner una imagen que apenas en la mañana me mostró el Señor porque no la tenía incluida. Eh, Hagan de cuenta, y lo veía yo, porque en la mañanita estaba leyendo a un señor que escribió, un pastor que se llama Williamson, que escribió precisamente sobre el Evangelio de Lucas. Tiene un estudio.
Y él decía que son el poder de Dios y el poder terrenal son como dos círculos concéntricos. Entonces yo decía, ¿cómo es un círculo concéntrico? O sea, que tienen el mismo centro, no como dos separados, no como la imagen de las monedas, ¿no? La de las monedas, ¿vieron? Tenemos dos, así dos círculos separados, ¿no? Ahí, la que les puse. No, el poder de Dios y su gobierno y con el poder de la tierra son concéntricos. Está el gobierno de Dios que incluye ese poder. Los dos coinciden en el centro. Pero ¿qué nos quiere decir esto? Precisamente que se tiene que cumplir, sí, con ciertas cosas que nos ponen los gobernantes del mundo, las cosas terrenales. Sin embargo, todas deben de estar sujetas al poder de Dios, ¿sí? Les está mostrando que hay un reino más grande, ¿verdad? Y eterno, al cual debemos darle algo mayor, no las cosas terrenales nada más, esas son para cumplir con las cuestiones de aquí, pero las espirituales es a donde nosotros debemos entregar nuestra alma, ¿sí? Las cosas de Dios para Dios. ¿Qué es de Dios? Lo eterno, nuestra alma, ¿no? El dinero se acaba, se queda aquí. ¿Quién se va a ir con algo? Con el Señor. ¿Alguien puede decirme que se va a llevar una bolsa llena de dinero el día que muera? No, ¿verdad? No, nada. Entonces, lo único importante que se le tiene que entregar al Señor es nuestra alma. Al reino de Dios, dad lo que es de Dios, ¿no? Hoy en día, y ahora podemos cambiar a la primera reflexión, ¿a qué reino nos hemos entregado? Yo les preguntaría, ¿estamos conformados al mundo o a Dios? Los cristianos antiguos, fíjense, iban a ser perseguidos, ¿no? Les decía, a pesar de darle a César el tributo, aún así que creen, de todos modos, los iban a perseguir, porque el reino espiritual del Señor se estaba extendiendo más allá incluso del imperio romano, traspasó las fronteras de los romanos y ya no los iban a perseguir solo por no pagar impuestos, sino porque iban a demandar ahora sí una lealtad que los cristianos de la iglesia primitiva entendieron bien que solo podían darle a Dios. Los iban a acusar, fíjense, de ser enemigos de la humanidad, ¿eh? Así se le llamaba a los cristianos en Roma. Ellos son enemigos de la humanidad por no asistir a los teatros romanos, porque no eran parte del ejército, ¿sí? Un cristiano en esa época, para nada, está prohibidísimo. ¿Cómo tú, siendo cristiano, vas a ser parte del ejército romano? Nada, ¿no? Ellos no se mezclaban en esas cosas, no tomaban puestos públicos. Oye, que hay una manera de que seas por ahí procurador, que trabajes para nada. Para el César yo no trabajo, para el ejército yo no asisto a los teatros romanos. Los iban a acusar enemigos de la humanidad por no llevar a sus hijos a las escuelas. Imagínense. ¿Por qué? Porque los cristianos sabían que en las escuelas romanas les enseñaban la religión pagana, ¿sí? Les enseñaban a adorar al César, las costumbres de ellos, y los cristianos dijeron, nuestros hijos no van, por eso los podemos acusar, son enemigos de la humanidad, ¿sí? ¿No se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy? Hoy, créanme, sabemos perfectamente lo que está pasando, ¿verdad? Los libros de texto traen cuestiones de adoctrinamiento para los niños. El gobierno, ¿qué pudimos ver ahora en los cambios de poderes y toque el bastón de mando, los chamanes, todas las hechicerías y paganismo con el que se está entregando este gobierno? Y nadie dice nada. Incluso yo he hablado con cristianos, dicen, bueno, pues es que pues es normal, ¿no? Mira que los aztecas, le digo, bueno, pero ¿sabes quiénes eran los aztecas?
No es nada de lo que nos podamos llenar de orgullo, ¿verdad? No nos podemos enorgullecer de las prácticas que tenían los aztecas, los mexicas, los mixtecos, todos esos pueblos, ¿no? Sacrificios humanos a dioses, que el de la luna, que el de la... O sea, eran paganos. Entonces, el querer, como ahora dicen, estamos regresando a nuestras raíces, pero no, Dios nos libre, ¿no? Dios nos libre al rato de tener un chamán que diga, el humo salió a la derecha, ahora todos paguen el doble de impuestos, ¿no? O sea, pues ¿cómo, verdad? En verdad. Entonces, sabemos que los cristianos en la antigüedad, la iglesia primitiva tenía los mismos problemas que hoy se están empezando a volver nuestros problemas, ¿se fijan? Pero ellos entendieron perfectamente que la vida en Cristo y la lealtad que Jesús les había enseñado hacia Dios incluía también una lealtad en su forma de vivir. ¿Sí? Sí, al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Todo, todo al Señor. ¿Sí? Esa lealtad significa ser íntegros completamente. Íntegros en nuestra forma de vivir, íntegros en nuestro día a día, en cada cosa, en la forma en la que vivimos. Y sabemos perfectamente que muchos hoy en día creen que está separada nuestra vida secular, o sea, nuestro trabajo, nuestro entretenimiento, lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, lo que vemos en la tele. Es como esto es aparte y la iglesia está acá, ¿no? En la iglesia, sí, ahí sí me voy a concentrar en las cosas del Señor, el domingo aquí voy a estar. Pero ya se acabó el servicio, ahora sí ya puedo hacer lo que quiero, ¿no? Y no es verdad. Vean cómo vivían los cristianos que habían entendido qué les demandó el Señor Jesús, ¿sí? Toda nuestra vida es del Señor. No podemos separarla. No podemos decir, es que acá como es trabajo vivo así. Acá como es mi trabajo, pues acá sí tengo que decir una que otra mentira. Estás mal. Vives como romano, ¿sí? Primero, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque es tu trabajo. Pues porque de ahí como. Pues no, no comes de tu trabajo, comes del Señor. Si tienes trabajo, es por el Señor. Si tienes para pagar impuestos, es por el Señor. No porque por tu trabajo, por tu habilidad, no. Entonces, oye, pero si no digo esta mentira, si no le pongo ahí pues que mi jefe dijo que se vendió tanto y no fue verdad, me va a correr. ¿Te digo algo, amado? ¿Qué prefieres? ¿Al César o a Dios? A Dios, ¿no? Oye, pero me corren. Pues no es tu lugar entonces, ¿no? No es tu lugar. Si tú tienes que estar participando de corrupción, mentira, robo, no es tu lugar. No es donde debes de trabajar. Algún hermano me decía que tiene relación con gente del gobierno, del Estado, y que sus jefes, sí, pues van y hacen de todo, ¿no? Van a una comunidad y los invitan y que el chamán y que les echan y la limpia y todo, y que les dice, vénganse. Y digo, pues, ¿y tú qué piensas de eso? No, pues es que yo no, yo le digo que yo no. Exacto, así es. Yo no puedo participar, ¿no? Yo no puedo participar, yo soy cristiano, no por decir, pues es que es mi chamba, tengo que cumplir. No, tú le sabes que yo no me puedo hincar ante nada. Yo no puedo recibir la bendición de nada ni de nadie más que la del Señor. ¿Te pueden correr? Sí, pero confía en que el Señor va a ver tu fidelidad. Es más, si el Señor quiere que sigas ahí y que sigas dando testimonio así con firmeza, el Señor te va a dejar ahí y no te corren, ¿eh? O sea, pero tenemos que tener esa integridad verdaderamente. Y va a llegar ese momento, por supuesto, en el que nos van a perseguir. Estamos viendo qué está pasando, ¿no? Estos gobiernos progresistas, ¿qué pasó con Kirk? ¿Sí saben quién es? Este joven Kirk, el que asesinaron, ¿no? Que abiertamente dijo, soy cristiano y estoy en contra de los LGBT y, ¿no? Y, ¡pum! ¿no? Digo,
habrá que ver, tengan mucho cuidado, no quiero decir que sea cristiano. Él decía, soy cristiano, ¿no? Y estoy en contra de esto. Digo, hay que ver algunas cuestiones, ¿no? Que luego analizaremos bien. Se había amoldado al mundo. Es como Trump está diciendo que se lea la Biblia. Bien, gloria a Dios en las escuelas, ¿verdad? Que se vuelva a orar. Gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que él sea cristiano. ¿Por qué? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? O sea, los cristianos no se envolvían en las cosas de la política, como les decía, no tomaban lugares públicos porque saben perfectamente lo que implica. Este joven Kirk está a favor de la segunda enmienda en Estados Unidos. La segunda enmienda a la Constitución dice que cualquiera puede portar armas para uso personal. Y hoy sabemos, pues nosotros como cristianos, pues no podemos matar, ¿verdad? ¿Para qué quiero el arma? Y precisamente, ¿qué creen? Cuando estaban preguntándole sobre los asesinatos masivos que hay en las escuelas, que qué opinaba, al hacerle esa pregunta, salió la bala y lo mató. O sea, hay cosas que no debemos nosotros de inmediato creer ya porque está permitiendo que se distribuya la Biblia, que vaya en contra de las cuestiones de género, no quiere decir que sea ya cristiano, ¿no? Sino que puede ser un hombre como Constantino, ¿verdad? Que el Señor le puso que hiciera algo para que estuvieran en paz los cristianos. Trae gobernantes para traer la paz a nosotros, a sus hijos. Acuérdense que es diferente a todo el mundo cómo aplica su misericordia que cómo la aplica a nosotros. A nosotros nos ha aplicado la gracia del Señor. Y gracia y misericordia son dos cosas diferentes, ¿ok? Entonces, Él lo hace y pone ese tipo de gobernantes para cuidarnos. Pero nosotros debemos de ser completamente íntegros. No es nada más como una religión que practico, no, es una forma de vida. Yo vivo hasta en lo que como, le doy gracias a Dios. ¿Están de acuerdo? Oramos y agradecemos al Señor. Hasta mi forma en la que me relaciono con mi vecino debe de ser como la de un hijo de Dios, ¿verdad? Con mis enemigos también, ¿no? No puedo yo salir en el micrófono a atacar a mis enemigos como lo hacía este joven, que desafortunadamente eso le pasó, se confrontó tanto que pues lo mataron, ¿no? Sabemos que el Señor tiene planes, ¿no? Pero créanme, no podemos nosotros hacernos partícipes del mundo. Tenemos que tener valor, sí, para hablar del Evangelio, pero vivirlo también, ¿sí? Entonces, créanme, los gobiernos haciendo esos actos públicos de paganismo sí son un peligro. Hoy vemos Canadá, por ejemplo. Canadá tiene el mayor porcentaje de iglesias cristianas que se están abriendo al LGBT. Hay muchas iglesias que tienen las banderas, pastores que participan en el desfile del el Pride, del orgullo y todo esto. Es increíble lo que está pasando, pero vemos que ahí hubo un gobierno precisamente de un hombre Trudeau, el que estuvo, ¿no? Trudeau, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Trudeau, pues que era LGBT, ¿no? Pro eso, o sea, completamente abierto y pues eso cundió en todo el país. Entonces, debemos de tener cuidado porque pues el gobierno que hoy tenemos es pro también esto, ¿no? Estas ideologías. Y no tarda en que sabemos que hay iglesias que con tal de tener los favores del gobierno, pues también se vayan hacia allá, o con tal de llenarlas, pues también tráete a todos, ¿no? Lo que sea. No, no se trata de eso. Se trata de amarlos a todos por igual, ¿sí? Pero no amar el pecado. Eso es lo que no podemos, ¿verdad? A la persona sí, independientemente de su orientación sexual, el Señor nos manda amarlos. Los tenemos que amar, claro, pero no podemos amar su pecado. Al igual que cualquier otra persona. Alguien que es heterosexual, ok, ¿no? Un hombre que tiene esposa, perfecto. Ah, ese sí puede venir, pero es adúltero. Entonces, ¿qué crees? Tú estás mal, estás en pecado, ¿verdad? Al igual que el otro, que a lo mejor es gay, que tiene una pareja del mismo sexo,
pero está en pecado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y el pecado es pecado para Dios. Dios no tiene niveles de pecado. Ah, no, es que estos son más pecadores porque son, ¿no? Dos parejas del mismo sexo, ¿no? Es igual de pecador que el mentiroso, ¿no? Que puede venir y sentarse en una silla, pero se la pasa mintiendo y voltea a ver a los ay, esos son pecadores, pero si tú, ¿no? El Señor sabe perfectamente quiénes somos y para el Señor no hay pecados chiquitos ni grandotes, ¿ah? No es como en la Iglesia Católica que hay pecados veniales y mortales y eso es una mentira. Para el Señor pecado es pecado. Si yo agarro un peso de ahí que no es mío, ay, Señor, fue un peso. Es ladrón, ¿no? Es un robo, no era tuyo. ¿Sí me entienden? Entonces, el Señor les enseñó con esta enseñanza, ¿sí? De el César, lo de la moneda, a que fueran íntegros completamente. Sí, al César lo que es de César, pero siempre y cuando nada contravenga lo que nos manda Dios. Y vuelvo a preguntar, ¿estamos conformados al mundo o a Dios? O la que sigue, dice, ¿de qué lado de la moneda estamos? ¿No? O sea, algunas veces estamos más cumpliendo con el mundo que con el Señor, ¿sí? Y nos esforzamos más por cumplir las cosas del mundo que las del Señor. Y entonces es cuando fácilmente caemos, ¿sí? Porque estamos tan amoldados al mundo. Imagínense, la iglesia primitiva con sus errores, yo no les digo que eran perfectos, porque empezaban, imagínense, apenas empezaba todo, ¿no? Pero tenían ese amor por el Señor, acababan de vivir hace unos años y vieron que era ciertísimo que Él dio su vida y resucitó, que los mantenía íntegros y por eso podían dar su vida, aunque los romanos se las quisieran quitar. Oye, no llevaste a tu hijo a la escuela, entonces llévanos a todos al circo, órale, a los leones, así, ¿no? Porque yo no voy a hacer nada en contra de mi Señor. Primero está el Señor, ¿no? Antes que las cosas del mundo. Fíjate qué dice, ¿no? Que por supuesto que dijo, oremos por los gobernantes, ¿verdad? Pablo lo dice en Timoteo, vamos a primera de Timoteo. Sí, tenemos que orar por los gobernantes porque ellos han sido puestos en eminencia, pero fíjense cuál es el contexto y el matiz. Dice primera de Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, ¿ok? Pero el 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Pero qué dice? Que roguemos y oremos por ellos para que podamos vivir quietamente. Algunos lo han interpretado en las iglesias cristianas como que tenemos que obedecer ciegamente a los gobernantes porque así lo manda la palabra. Perdón, aquí dice que roguemos, pidamos por ellos, ¿verdad? Y demos acciones de gracias para que podamos vivir quietamente, para que no vengan, como decíamos, y nos quieran cerrar por estar predicando, que no vengan y nos quieran quitar a nuestros hijos porque no les estamos dando la educación que ellos quieren, ¿sí? Porque nuestros hijos no conocen que hay quién sabe cuántos sexos, ¿no? Según ellos. No, roguemos para que no vengan a atacarnos. Eso es lo que decía Pablo, ¿no? No les decía para que nos hagamos a ellos. No, roguemos para que esos hombres, Dios los tenga, los mantenga entretenidos. Sí, cumplimos con nuestros deberes de ciudadanos para que no nos molesten, ¿verdad? Para que nos sigan permitiendo hacer lo que el Señor nos mandó. Pero en el momento que nos pidan hacer algo que el Señor no manda, nosotros no nos doblamos, ¿eh? No. Que vinieran y me dijeran, deja de predicar. No. Es una orden y es por ley. No, no lo voy a hacer. Te vamos a llevar a la cárcel. Tengo que ir a la cárcel entonces, porque el que manda es mi Señor. ¿Y qué lo dice? Fíjense, vamos a otro. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Hechos 5:29.
Exactamente, Pedro. Sabemos lo que acababa, los azotaron, ¿verdad? A Pedro y a Juan, ¿no? Los agarraron, los azotaron y les dijeron, les ordenamos que dejen de hablar de ese Jesús, ya, para que el pueblo se calme. ¿Y qué dice Pedro? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así nosotros, amados hermanos, así nos pidan que hagamos esto, que hagamos el otro, no podemos decir, es que es normal, ya todos lo hacen. Pues sí, pero nosotros también el Señor les dijo, conviértanse ellos a ustedes y no ustedes a ellos. Sí, estamos conviviendo con gente pagana, pero yo no practico lo mismo. Oye, es que fui a la fiesta y como todos estaban tomando, pues ya me eché una. Y después me eché dos y ya salí todo igual que ellos. No, amado, tú no te puedes hacer a ellos. Oye, pues que es mi familia. Pues aunque sea tu familia, ¿qué ejemplo le dejas a tus hijos? Ayúdalos, ¿no? Eso no es correcto, ¿sí? No nos podemos hacer al mundo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Nosotros, nuestros hijos, nuestra vida, ¿no? Le pertenece al Señor, ¿están de acuerdo? Entonces no podemos agarrar y tener, créanme, el cristiano no puede vivir con un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios, ¿sí? Vivimos como ese círculo que les puse. Centrados, sí, nos puso el Dios aquí en el mundo, pero a quien servimos, las reglas es el gobierno de Dios, es al que nosotros obedecemos. Como esos cristianos primitivos, créanme, dieron su vida. Muchos de ellos dieron su vida y si hoy podemos estar leyendo y sabemos que volvió a pasar en la Reforma, 1600 años después, ¿no? De que el Señor nació, vino la Reforma y otra vez volvió a haber una persecución contra cristianos. Y otra vez volvieron a dar su vida a muchos. El hombre que tradujo por primera vez la Biblia al inglés fue quemado en una hoguera por haber traducido la Biblia al inglés, imagínense. Pero no le importó. Dio su vida. ¿Qué? Porque fue alguien que entendió que su vida le pertenecía al Señor. Esa es la integridad que hoy nos demanda nuestro Señor, amados. Íntegros quiere decir una sola pieza, ¿verdad? En todo. Mi trabajo, mi vida, todo debe de decir en verdad que soy hijo de Dios, que el que gobierna es mi Señor. No dejemos que el mundo y esos casi más de 2000 años que nos separan de la iglesia primitiva nos amolden a las costumbres paganas, ¿verdad? Del César. Demos a Dios lo que es de Dios y no permitamos que siga avanzando sobre la iglesia de Cristo el mundo, que no se siga haciendo más poderoso el mundo. No la hagamos mundana. Por favor, hermanos, les ruego, créanme, encarecidamente, que le demos toda nuestra lealtad a nuestro Señor, al que dio su vida por nosotros en la cruz, y no al César. El mundo representa al César, no al mundo, créanme. Asegurémonos de que nosotros podemos vivir como Él nos mandó, ¿eh? Y no vivamos igual que todos los demás. ¿Mm? No confundir delito con deleite, muy bien dicho. Como no es delito, ¿lo puedo hacer? ¿Ya? No, es correcto. Gloria a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, por favor. Amado Dios, Padre bueno, te damos las gracias por esta enseñanza, pero principalmente, Padre, porque eres tú el que nos puede ayudar, Señor, a permanecer firmes, a permanecer íntegros, Padre. Que nuestra vida refleje realmente quién es nuestro Rey. No nada más decirlo, Señor, no nada más que digamos soy cristiano, pero que le rindamos tributos al César. No, Señor, no permitas eso en nosotros. Que nos vean como cristianos y digan, en verdad este es cristiano, en verdad este es íntegro, este no se dobla
ante nada del mundo. Que en verdad, Señor, en cada situación que tú permitas, nosotros demos testimonio de ti, del que nos salvó, del único que merece realmente que nos doblemos, que nuestras rodillas sean dobladas ante Él, de nuestro Señor Jesucristo. Que cada que el mundo nos quiera meter más a sus costumbres paganas y banales, Padre, que tú, Padre bueno, nos fortalezcas y traigas a nuestra mente esta enseñanza. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nuestra alma, nuestra vida, nuestros hijos, todas nuestras cosas y pertenencias te pertenecen a ti, Señor. Y que todo lo que hagamos sea para darte a ti la gloria, Señor. Te pedimos esto en el nombre de nuestro poderoso Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Ponte de pie y vamos a alabar a nuestro Señor.